Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y dejar un like para seguir recibiendo más contenido sobre filosofía y pensamiento crítico. Introducción: hoy vamos a sumergirnos en una obra que ha marcado un antes y un después en la historia de la filosofía, Más allá del bien y del mal de Friedrich Nietzsche. Este texto no solo es un ataque frontal a las bases de la moral occidental, sino también una exploración de las fuerzas que nos impulsan como seres humanos. Nietzsche no se conforma con criticar la moral tradicional, sino que aboga por una completa transvaloración de los valores, proponiendo un modo radicalmente nuevo de entender la existencia. Acompáñanos mientras desentrañamos el pensamiento nietzscheano y analizamos el impacto de sus ideas en la filosofía y en la cultura contemporánea. Contexto histórico: Más allá del bien y del mal fue publicado en 1886, en un momento de crisis tanto personal como intelectual para Nietzsche. La década anterior había sido especialmente difícil para él, sus problemas de salud se habían agravado, su relación con Richard Wagner, el compositor alemán que había sido una de sus grandes influencias, se había roto, y su carrera académica se tambaleaba. Estas experiencias influyeron profundamente en su pensamiento, que ya comenzaba a radicalizarse. En esta obra, Nietzsche se rebela contra las doctrinas morales y filosóficas dominantes en Occidente, especialmente aquellas ligadas a la tradición judeocristiana y a la filosofía de Immanuel Kant. Para Nietzsche, la moralidad cristiana, con su énfasis en la compasión, la humildad y la renuncia, es una moral de esclavos que reprime el verdadero potencial humano. Él considera que esta moral ha sofocado la creatividad, la grandeza y la voluntad de poder inherentes al ser humano. El propósito de Más allá del bien y del mal es, entonces, liberar al individuo de estas ataduras morales y promover una nueva ética basada en la autonomía personal, la creatividad y la afirmación de la vida. Es importante entender que, en este libro, Nietzsche no ofrece una nueva moral universal, sino que aboga por una pluralidad de valores que permitan a los individuos fuertes y creativos forjar sus propios caminos. Para él, las categorías morales de bien y mal son construcciones sociales que ya no tienen validez en un mundo donde el individuo debe asumir su propio destino. Crítica a la moral tradicional: en Más allá del bien y del mal, Nietzsche arremete contra lo que denomina la moral de rebaño, una ética basada en la obediencia ciega y la sumisión a los valores impuestos por la sociedad. A su juicio, la moral judeocristiana ha sido especialmente perjudicial porque ha exaltado valores como la humildad, la piedad y la igualdad, que, para Nietzsche, son contrarios a la verdadera naturaleza humana. En lugar de exaltar la fuerza, el poder y la creatividad, esta moral promueve la mediocridad y la sumisión. Nietzsche distingue entre dos tipos de moral: la moral de los señores y la moral de los esclavos. La moral de los señores es afirmativa, creativa y valora la excelencia, el poder y la autoafirmación. En contraste, la moral de los esclavos es reactiva, basada en el resentimiento hacia los fuertes y en la glorificación de la debilidad y la sumisión. Para Nietzsche, la moral cristiana es un claro ejemplo de la moral de esclavos, que busca proteger a los débiles y castigar a los fuertes. Su crítica no se limita a la religión, sino que también se extiende a los filósofos racionalistas que, como Kant, defendieron una ética basada en la razón universal y en principios absolutos. Lo que Nietzsche busca es liberar al ser humano de estas cadenas morales y permitirle crear sus propios valores. Este proceso de transvaloración es central en su filosofía, y Más allá del bien y del mal es un llamado a llevarlo a cabo. Para él, el individuo debe dejar atrás las dicotomías tradicionales de bien y mal y encontrar un camino que le permita realizar su verdadero potencial. El superhombre, Übermensch, y la voluntad de poder, aunque el concepto de superhombre, Übermensch, se desarrolla más a fondo en Así habló Zaratustra. Más allá del bien y del mal anticipa muchas de las ideas que Nietzsche desarrollará posteriormente. El superhombre es el individuo que ha trascendido las categorías morales tradicionales y vive de acuerdo con sus propios valores. No se rige por la compasión o la igualdad, sino por la voluntad de poder, que es el principio fundamental de la vida. La voluntad de poder es un concepto clave en la filosofía de Nietzsche y aparece de manera prominente en Más allá del bien y del mal. Para Nietzsche, todos los seres vivos, y especialmente los seres humanos, están impulsados por una voluntad de poder, que no es simplemente el deseo de dominar a otros, sino el impulso creativo y vital que nos lleva a crecer, a superarnos y a afirmar nuestra propia existencia. En contraste con la moral tradicional, que ve el poder como algo peligroso o inmoral, Nietzsche lo celebra como la esencia de la vida. El superhombre es aquel que logra realizar su voluntad de poder sin sentirse limitado por las normas sociales o morales impuestas por la religión o la filosofía.
Para Nietzsche, el superhombre representa el futuro de la humanidad, un ser que no está atado por el resentimiento ni por la compasión, sino que crea su propio destino y vive en plena afirmación de la vida. La verdad y los filósofos anteriores, Nietzsche no solo critica la moralidad tradicional, sino que también cuestiona la noción de verdad en la filosofía. Según él, los filósofos anteriores, desde Sócrates hasta Kant, han distorsionado la búsqueda de la verdad al someterla a sus propios prejuicios morales y religiosos. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche critica a los filósofos que han creído en la existencia de una verdad objetiva y universal, argumentando que lo que ellos llaman verdad no es más que una construcción al servicio de sus propios intereses y valores. Nietzsche sostiene que no existe una verdad absoluta, sino solo interpretaciones, y que cada interpretación está ligada a la perspectiva de quien la formula. Esta idea es fundamental para su crítica a la metafísica y la epistemología tradicionales, que han intentado establecer una verdad independiente de las condiciones históricas y culturales. Nietzsche, en cambio, aboga por una visión más relativista de la verdad, donde cada individuo tiene su propia perspectiva y no hay una jerarquía clara entre las diferentes interpretaciones. Moral de señores y moral de esclavos. En este punto, Nietzsche expone uno de sus conceptos más controvertidos y fundamentales, la distinción entre la moral de los señores y la moral de los esclavos. Para él, la moral de los señores es la moral de aquellos que son fuertes, poderosos y creativos. Es una moral afirmativa, basada en la autoafirmación y en la capacidad de imponer sus propios valores. Los señores no necesitan justificarse ante nadie, pues crean su propia moralidad a partir de su propia fuerza y grandeza. En contraste, la moral de los esclavos es la moral de los débiles, los que viven en la negación de su propia existencia. Los esclavos, incapaces de crear valores por sí mismos, desarrollan una moral basada en el resentimiento hacia los señores, glorificando la humildad, la compasión y la igualdad como una forma de vengarse simbólicamente de los poderosos. Nietzsche ve en el cristianismo un claro ejemplo de moral de esclavos, ya que exalta el sufrimiento y la renuncia al poder como virtudes. Para él, esta moral ha dominado Occidente durante siglos, reprimiendo el verdadero potencial humano. Influencia y relevancia en la filosofía contemporánea. Más allá del bien y del mal es un texto crucial no solo para entender el pensamiento de Nietzsche, sino también para el desarrollo de la filosofía contemporánea. La crítica a la moral y a la noción de verdad ha sido profundamente influyente en corrientes filosóficas como el existencialismo, el postmodernismo y el deconstruccionismo. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault y Jacques Derrida, entre otros, se inspiraron en las ideas de Nietzsche sobre la moralidad, el poder y la verdad. Al mismo tiempo, filósofos como Emmanuel Levinas han cuestionado las implicaciones éticas del pensamiento de Nietzsche, especialmente su rechazo de la compasión y su celebración del poder. Conclusión, Más allá del bien y del mal es una obra que nos invita a desafiar las normas establecidas y a buscar una nueva forma de vivir, basada en la afirmación de la vida y la creación de valores propios. Es un texto provocador, que sigue resonando en la filosofía y en la cultura contemporánea. Nietzsche nos pide que nos liberemos de las cadenas de la moral tradicional y que asumamos la responsabilidad de forjar nuestro propio destino.